El perfil de Manhattan se extendía por el horizonte como un mosaico resplandeciente de riqueza y ambición. Dominando la vista se encontraba la elegante torre de cristal de Kingston Enterprises, un imperio corporativo construido por Alexander Kingston, un multimillonario cuyo nombre era sinónimo de poder. Alexander, de 33 años, elegantemente vestido y más frío que las vigas de acero de sus rascacielos, entró a la sala de juntas, donde sus ejecutivos esperaban su ajuste de cuentas trimestral. «Date prisa», dijo mientras sus penetrantes ojos azules escudriñaban la habitación. «Tengo que coger un avión». La vida de Alexander fue una búsqueda incesante del éxito, que no se medía en momentos sino en hitos. Había conquistado industrias, aplastado a competidores y ahora buscaba el objetivo final, consolidar a Kingston Enterprises como un monopolio global. Sin embargo, algo lo carcomía, un susurro de vacío, enterrado bajo capas de logros. Más tarde esa noche la limusina de Alexander atravesó las caóticas calles de Brooklyn, lejos de su órbita habitual. El vehículo aminoró la marcha en un semáforo y sus ojos se desviaron hacia la ventana tintada. Fue entonces cuando la vio. Una joven estaba parada en la esquina, balanceando una bandeja de cartón con botellas de agua y limonadas caseras. Su cabello, oscuro y ondulado, caía en cascada sobre sus hombros. No vestía con la elegancia que exigía el mundo de Alexander, solo un vestido veraniego descolorido y unas zapatillas gastadas. Sin embargo, sus ojos brillaban con determinación y su sonrisa, dirigida a un peatón que pasaba por allí, era lo suficientemente radiante como para rivalizar con el resplandor de neón de la ciudad. «Detén el coche», ordenó Alexander. Su chofer vaciló. «Señor, aquí y ahora». La limusina se detuvo. Alexander salió, una figura de refinada riqueza en medio de la suciedad de la calle. La muchacha lo notó y ladeó la cabeza, con evidente curiosidad. «¿Agua o limonada?», preguntó con voz suave pero segura. «Ninguna de las dos», respondió él. Su tono fue cortante. «¿Quién eres?». Ella parpadeó, sorprendida. «Emma Carter», dijo con cautela. «Y tú me estás impidiendo pagar el alquiler de este mes». La franqueza le hizo gracia. «Emma», repitió, saboreando el nombre. «¿Qué haces vendiendo bebidas en una esquina a esta hora?». Emma se cruzó de brazos y su expresión se endureció. «¿Y a ti qué te importa? ¿Necesitas agua o no?». El teléfono de Alexander vibró, recordándole su próxima reunión. Lo ignoró. En cambio, metió la mano en su billetera, sacó un billete nuevo de $100 y se lo entregó. «Es para una limonada». «Quédate con el cambio», dijo. Emma dudó antes de coger el dinero. «Sabes, podrías haber dicho simplemente gracias», murmuró ella, entregándole la bebida. Alexander regresó a su auto, bebiendo un sorbo de limonada. Era demasiado dulce. Sin embargo, cuando se acomodó en su asiento, las aristas de su día parecieron atenuarse. Por primera vez en años sintió curiosidad por alguien que no fuera él mismo. A la mañana siguiente la mente de Alexander era un campo de batalla. Su imperio exigía su atención, pero sus pensamientos seguían volviendo a Emma. ¿Quién era ella? ¿Qué clase de vida llevaba? ¿Por qué parecía tan imperturbable ante un hombre cuya presencia podía desmoronar las salas de juntas? Al mediodía estaba haciendo algo completamente fuera de lo común, canceló una reunión. Luego, sin decirle nada a su asistente, le pidió a su chofer que lo llevara de regreso al Brooklyn Corner. Emma estaba allí con su bandeja más liviana ahora. Cuando lo vio, puso los ojos en blanco. ¿Tú otra vez? ¿Me estás acosando?, dijo Alexander sonriendo. No es así. Quería saber si siempre eres tan grosero con los clientes que pagan. Emma suspiró y se secó la frente. Mire, señor traje elegante, no tengo tiempo para esto. Necesito vender estas bebidas, o mi abuela no recibirá sus medicamentos este mes. ¿Usted compra o no? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Había crecido en un entorno de riqueza que lo protegía de problemas como los de ella. La idea de trabajar hasta el agotamiento solo para mantener con vida a alguien le resultaba extraña y perturbadora. Yo invito, dijo sacando de nuevo su billetera. Esta vez Emma negó con la cabeza. No es caridad. Si quieres ayudar, invítale una bebida a alguien que no pueda pagarla. Así es como hago negocios.
Su determinación lo intrigó. Sacó un fajo de billetes y se lo entregó a un desconocido que pasaba por allí. «Bebidas para todos», declaró. Emma suspiró pero repartió las botellas. Cuando la multitud se fue dispersando, se volvió hacia Alexander. «¿Por qué estás haciendo esto?», se encogió de hombros. «Quiero saber más sobre ti», dijo Emma riendo de forma inesperada. «Los chicos ricos no se juntan con chicas como yo». «¿Cuál es tu objetivo?», preguntó Alexander. Dudó. Él mismo no estaba seguro. Todo lo que sabía era que su chispa había encendido algo en él, un anhelo de conexión en un mundo que adoraba el lucro. A medida que pasaban los días, Alexander encontraba excusas para visitar el rincón de Emma. Sus interacciones se volvieron más cálidas, acentuadas por el ingenio de ella y la vulnerabilidad velada de él. Se enteró de la existencia de su abuela, June, cuya mala salud pesaba mucho sobre Emma. Ella, a su vez, se burlaba de él por sus trajes y su incapacidad para beber limonada sin hacer muecas. Pero el mundo de Emma era frágil. Cada noche regresaba a un apartamento abarrotado donde las facturas médicas se acumulaban más que las esperanzas. Y aunque la presencia de Alexander parecía una vía de escape, ella sabía que no debía soñar con cuentos de hadas. Una noche, después de una conversación inusualmente larga, Emma dijo: «No puedes seguir viniendo aquí. Somos de planetas diferentes». La mandíbula de Alexander se tensó. «Yo decido a dónde voy, Emma». «Quizás, pero yo decido quién se acerca a mí y no dejo que los multimillonarios entren en mi órbita. Demasiado riesgo de colisión». Sus palabras lo perseguían. Se había pasado la vida tomando lo que quería, pero con Emma sentía el peso de sus barreras y los primeros indicios de algo real. Una noche tormentosa, mientras Emma recogía su bandeja, una sombra se cernió sobre ella. Un hombre de aspecto rudo y que apestaba a problemas la agarró del brazo. «Me debes una, Carter», gruñó. «Y ya no esperaré más». El grito de Emma resonó en la calle vacía, justo cuando la limusina de Alexander doblaba la esquina. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la oficina de Alexander Kingston, una tormenta implacable que coincidía con la agitación que reinaba en su mente. La imagen de Emma Carter lo perseguía, su resistencia, su fuego, la forma en que lo había despedido sin tener en cuenta su estatus. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes y por razones que no podía explicar, necesitaba volver a verla. Pero Alexander no era un hombre acostumbrado al rechazo. Había construido su imperio mediante un control implacable, y los límites de Emma habían despertado en él una obstinación. Ella había trazado una línea entre sus mundos, y él estaba decidido a cruzarla. Mientras tanto, Emma luchaba con su propia tormenta. De regreso en su pequeño apartamento, colocó una toalla húmeda sobre la frente de su abuela. June respiraba con dificultad y su frágil cuerpo temblaba bajo varias capas de mantas. La tos estridente que rompió el silencio fue un recordatorio constante de la precaria realidad de Emma. «No te preocupes, Nana», susurró Emma, forzando una sonrisa. «Estoy trabajando en ello». Los ojos de June se abrieron, nublados pero cálidos. «Estás haciendo demasiado, cariño. Tienes que pensar en ti misma por una vez». Emma negó con la cabeza. «Eres todo lo que tengo». Se sumieron en un pesado silencio, roto únicamente por el repiqueteo de la lluvia contra la ventana. Emma se quedó mirando la pila de facturas médicas que había sobre el mostrador. Necesitaba dinero más de lo que jamás podría conseguir vendiendo limonada. Y el hombre que se había acercado a ella a principios de esa semana le había dejado claro que no esperaría mucho más. Cerró los ojos y exhaló. No podía pensar en él ahora. En cambio, sus pensamientos se dirigieron hacia Alexander, el multimillonario que seguía apareciendo como un improbable caballero con un traje de 3 piezas. Ella le había dicho que se mantuviera alejado, pero una parte de ella se preguntaba qué podría pasar si lo dejaba entrar. ¿Podría alguien de su mundo realmente preocuparse por alguien del suyo? Al día siguiente Alexander llegó a la esquina de Brooklyn y la encontró vacía. La bandeja de bebidas, la sonrisa brillante habían desaparecido, y su pecho se oprimía con una preocupación desconocida. «¿Dónde está?», murmuró más para sí mismo que para su chofer. Pasó la siguiente hora recorriendo las calles cercanas, sintiéndose cada vez más fuera de lugar entre los edificios desmoronados y las aceras abarrotadas.
Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la vio en un pequeño callejón, cabizbajo mientras discutía con un hombre cuya presencia irradiaba amenaza. Los instintos de Alexander entraron en acción. Salió del auto y sus zapatos lustrados se precipitaron en un charco. No sabía qué estaba pasando, pero sabía lo suficiente sobre juegos de poder como para reconocer uno en curso. «Emma», llamó y su voz rompió la tensión. Ambas cabezas se giraron hacia él. Emma abrió mucho los ojos. Una mezcla de alivio y pánico se reflejó en su rostro. El hombre fibroso y de aspecto mezquino frunció el ceño. «¿Y quién demonios eres tú?», preguntó el hombre acercándose a Alexander. «Soy alguien con quien no quieres cruzarte», dijo Alexander con tono gélido. Miró a Emma. «¿Está todo bien aquí?». Emma dudó, su mirada se desplazó de un hombre a otro. «Está bien, Alexander. Solo vete». El hombre rió sombríamente. «Alexander, ¿eh? ¿Eres una especie de novio?». La mandíbula de Alexander se tensó. «Eso no es asunto tuyo. Lo que me preocupa es si Emma está molesta». El hombre parecía dispuesto a responder, pero Emma lo interrumpió. «Está bien», dijo con más firmeza esta vez. «Vámonos, Alexander». Al principio Alexander no se movió, sus instintos le gritaban que se quedara, pero la mirada en los ojos de Emma, una súplica desesperada para que retrocediera, finalmente lo convenció. Asintió brevemente y la siguió fuera del callejón. Cuando llegaron a una calle más tranquila, Emma se volvió hacia él con expresión tormentosa. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Podría preguntarte lo mismo», replicó él. «¿Quién era?». «No es nadie de quien tengas que preocuparte», dijo ella rápidamente. «Demasiado rápido». La frustración de Alexander salió a la superficie. «Emma, estoy tratando de ayudarte, pero sigues dejándome afuera». Suspiró pasándose una mano por el cabello. «No lo entiendes, Alexander. No puedes venir de repente y arreglar las cosas con tu dinero». «Tal vez pueda», dijo acercándose. «Pero tienes que dejarme intentarlo». Sus ojos se suavizaron por un momento, pero luego negó con la cabeza. «No todo está en venta, Alexander. Ni la confianza ni mi vida». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Emma se sentó junto a la cama de su abuela, con los pensamientos confusos. Quería creer en la sinceridad de Alexander, pero había aprendido por las malas que a los hombres ricos solo les importaban sus propios intereses. Y sin embargo, cuando lo vio en el callejón, su corazón dio un vuelco. Parecía tan fuera de lugar, pero tan decidido. Por un instante fugaz, se sintió protegida. Era una sensación peligrosa. Su abuela se agitó. «Ese joven que mencionaste», dijo June con voz áspera. «Parece diferente». Emma sonrió levemente. «Es diferente, sí. Demasiado diferente». «Tal vez lo que necesitas sea algo diferente», dijo June antes de volver a quedarse dormida. Emma se quedó sentada en silencio con las palabras de su abuela resonando en su mente. ¿Acaso Alexander Kingston, con toda su riqueza y privilegios, realmente se preocupaba por alguien como ella? ¿O era solo un interés pasajero, una novedad en su vida cuidadosamente organizada? A Alexander no le estaba yendo mucho mejor. De regreso en su ático contempló el tormentoso horizonte pensando en Emma. Ella lo había atraído con su independencia, su negativa a dejarse impresionar por su estatus. Pero debajo de su fuerza, percibía una vulnerabilidad que llamaba a algo muy profundo en su interior. Por primera vez en su vida Alexander quería dar, no recibir. Quería ser alguien en quien Emma pudiera confiar, no solo un hombre que pudiera resolver sus problemas con un cheque, pero también sabía que ganarse su confianza sería el mayor desafío al que se había enfrentado jamás. A la mañana siguiente Alexander tomó una decisión. Si Emma no le permitía ayudar directamente, él buscaría otra forma. Llamó a su asistente y puso en marcha un plan que lo acercaría a su mundo sin que ella lo supiera. Pero cuando salió a las bulliciosas calles de Manhattan, una pregunta persistente lo carcomía. ¿Lo estaba haciendo por ella o por sí mismo? Pasaron los días y el plan de Alexander empezó a tomar forma. Si Emma no aceptaba su ayuda directa, trabajaría en las sombras. Empezó enviando un equipo discreto para investigar su situación, nada invasivo,
solo lo suficiente para entender las presiones a las que se enfrentaba. Lo que descubrió no hizo más que reforzar su determinación. La abuela de Emma, June Carter, estaba luchando contra una enfermedad pulmonar crónica. Las facturas de sus tratamientos eran astronómicas, mucho más de lo que Emma podía pagar vendiendo limonada y botellas de agua. El propietario del destartalado edificio de apartamentos en el que vivían también les había emitido una orden de desalojo, dándoles solo 2 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Alexander miró el informe en su oficina, con un nudo en el pecho. Se había acostumbrado a resolver los problemas con una llamada telefónica o un trazo de pluma, pero el orgullo de Emma representaba un obstáculo único. Ella no aceptaba caridad y forzar su entrada en su vida podría destruir cualquier frágil conexión que habían comenzado a construir. Mientras tanto, el mundo de Emma se estaba volviendo cada vez más precario. El hombre del callejón, Vince, había comenzado a aparecer con más frecuencia y sus amenazas se intensificaban. Era un usurero de poca monta, pero su reputación de violento pesaba mucho en su barrio. Emma le había pedido dinero prestado meses atrás, desesperada por pagar una serie de facturas del hospital, pero no había previsto las imposibles tasas de interés. Ahora él le exigía un reembolso que ella no podía pagar. Una tarde, mientras Emma empujaba su carrito de bebidas por las calles abarrotadas, Vince la acorraló cerca de una tienda abandonada. «Se te acaba el tiempo, Carter», gruñó con voz baja y amenazante. «No me importa cómo consigas el dinero, pero si no lo veo la semana que viene, tu pequeño puesto de limonada no será suficiente para salvarte». Emma irguió los hombros, negándose a mostrar miedo. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, Vince». «Solo dame un poco más de tiempo», se burló Vince. «El tiempo no paga las deudas. Tal vez ese rico novio tuyo pueda ayudar». El corazón de Emma se hundió. Vince debe haberla visto con Alexander. «No es mi novio», espetó. «Y él no tiene nada que ver con esto». «Qué lástima», dijo Vince con una sonrisa sombría. «Los tipos ricos como él pueden permitirse el lujo de hacer desaparecer los problemas». «Piénsalo, Carter». Esa tarde Emma regresó a casa exhausta y con la mente acelerada. No podía dejar que las amenazas de Vince la consumieran, pero el peso de la condición de su abuela y sus problemas económicos la asfixiaban. Miró a June, que estaba sentada en la cama, tejiendo algo con sus manos temblorosas. «Nana, deberías estar descansando», dijo Emma con dulzura. June sonrió. «El descanso es para los muertos, amor. Además, esto me ayuda a distraerme». Emma se sentó a su lado, sosteniendo la mano de su abuela. «Saldremos de esto», susurró más para convencerse a sí misma que a cualquier otra persona. June asintió. «Siempre encuentras la manera, Emma. Eres más fuerte de lo que crees». Alexander también luchaba con sus propios pensamientos. Había intentado concentrarse en su trabajo, pero la situación de Emma lo consumía. Esa noche se encontró parado afuera del edificio de apartamentos de Emma, con su chofer esperándolo en el auto. Dudó antes de salir, sin saber si su presencia sería bienvenida o incluso apropiada. Cuando se acercaba a la puerta apareció Emma con una bolsa de comestibles en la mano. Se quedó paralizada cuando lo vio. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y sospecha en su voz. Alexander se aclaró la garganta. «Quería ver cómo estabas», dijo Emma frunciendo el ceño. «No deberías estar aquí. Este no es tu mundo». «No me importan los mundos, Emma», dijo con tono firme. «Me importas tú». Sus ojos se suavizaron, pero negó con la cabeza. «No entiendes en qué te estás metiendo». «Entonces ayúdame a entender», dijo acercándose. «Déjame entrar», dudó Emma, sus paredes vacilaron. Finalmente suspiró. «Está bien, pero no digas que no te lo advertí». Lo condujo hasta el edificio de apartamentos. La escalera, tenuemente iluminada, contrastaba marcadamente con los pasillos pulidos de su ático. El espacio interior era pequeño pero ordenado, y el aire estaba impregnado de un ligero aroma a lavanda. June levantó la vista de su labor y sonrió. «¿Y quién es este joven apuesto?», preguntó con voz cálida pero frágil. «Solo un amigo, Nana», dijo Emma rápidamente. Alexander dio un paso adelante y le ofreció la mano. «Alexander Kingston, señora».
Es un placer conocerla, se rió June. Señora, dice, me gusta esta. Emma puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Durante la siguiente hora, Alexander se sentó con ellos, escuchando las historias de June y observando cómo Emma la cuidaba con gentil precisión. Era una faceta de ella que no había visto antes y que solo profundizó su admiración. Cuando Alexander se fue esa noche e hizo una promesa silenciosa, no podía quedarse sentado viendo cómo Emma luchaba. Si ella no aceptaba su ayuda abiertamente, él encontraría otra manera. A la mañana siguiente empezó a hacer llamadas. Primero organizó una cita con June con un neumólogo de primera línea, una visita programada discretamente bajo la dirección de un benefactor anónimo. Después se puso en contacto con un agente inmobiliario y consiguió un apartamento pequeño pero cómodo cerca, dejándolo listo para que Emma se mudara allí si surgía la necesidad. Pero la creciente participación de Alexander no estuvo exenta de riesgos. Vince el usurero había notado su presencia y vio una oportunidad. Una semana después, cuando Emma estaba cerrando su puesto por la noche, Vince apareció de nuevo, esta vez acompañado por 2 hombres corpulentos. Antes de que pudiera reaccionar, la rodearon. «Has estado ocupado, Carter», dijo Vince con un tono lleno de burla. «Ahora te estás haciendo amigo de multimillonarios, ¿no?» El pulso de Emma se aceleró. «¿Qué quieres, Vince?» «Lo que me deben», dijo simplemente. «Y como parece que tienes contactos poderosos, te sugiero que los utilices». La actitud desafiante de Emma flaqueó. «Alexander no tiene nada que ver con esto». «No importa», dijo Vince inclinándose hacia ella, «porque si no recibo mi dinero pronto, todos los que te importan lo van a pagar». Más tarde esa noche Emma se sentó en el suelo de su apartamento con las rodillas pegadas al pecho. El peso de las amenazas de Vince la oprimía, sofocando cualquier esperanza que le quedara. Había intentado proteger a Alexander de su mundo, pero ahora parecía que sus problemas lo estaban arrastrando hacia él. En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Alexander. «Estoy aquí si me necesitas». «Siempre». Emma miró la pantalla con el corazón dolorido. Quería creerle, pero ¿podría arriesgarse a dejar que se involucrara? ¿Podría soportar verlo herido por su culpa? Alexander, sentado en su ático, sintió un nudo en el pecho. Podía sentir que Emma se alejaba y no sabía cómo detenerla. Pero una cosa era segura, no se daría por vencido con ella, ni ahora ni nunca. La ciudad vibraba con el zumbido eléctrico de la expectación. Alexander Kingston estaba sentado en su ático, contemplando la metrópolis que se extendía a sus pies, con la mente llena de preocupaciones. Emma se había vuelto cada vez más distante durante la última semana, y sus breves respuestas a sus mensajes de texto generaban alarmas que él no podía ignorar. Algo no iba bien y ya no podía quedarse de brazos cruzados. «Señor Kingston», interrumpió la voz de su asistente por el intercomunicador, «tiene una reunión urgente en 30 minutos». «Cancele», dijo Alexander secamente, levantándose y cogiendo su abrigo. «Pero, señor, dije que lo cancelara». Su tono no dejaba lugar a discusión. Alexander se dirigió a la puerta con determinación en cada paso. Tenía la sensación de que Emma lo necesitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, y no iba a permitir que lo alejara por más tiempo. Mientras tanto, Emma estaba sentada en un rincón del pequeño café que solía utilizar como refugio, con las manos temblorosas mientras sorbía una taza de té. Las amenazas de Vince habían aumentado. La fecha límite que le había dado se acercaba, y ella todavía no tenía forma de pagar la deuda. La idea de que él pudiera hacerle daño a su abuela, o peor aún, a Alexander, la mantenía despierta por las noches. Había intentado manejar todo por sí sola, pero las paredes se estaban cerrando sobre ella. La presión constante la estaba agotando y por primera vez en años, se sintió verdaderamente desesperanzada. Su teléfono vibró sobre la mesa y la sacó de sus pensamientos. Era Alexander. «Estoy en camino». «No me dejes fuera, Emma». Se le encogió el pecho. Quería decirle que se mantuviera alejado, que la dejara lidiar con sus problemas sola, pero en el fondo sabía que ya no podía afrontar esto sola. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre la mesa. Emma levantó la vista y vio a Vince de pie, con una expresión fría y depredadora. «¿Te importa si me uno a ti?».
Preguntó deslizándose en el asiento frente a ella sin esperar una respuesta. Emma se puso rígida. ¿Qué quieres, Vince? Se reclinó sonriendo. Sabes exactamente lo que quiero, y ya no quiero ser amable. Todavía no tengo el dinero, dijo ella, con voz firme a pesar del miedo que bullía en su interior. La sonrisa de Vince se desvaneció. Entonces será mejor que averigües cómo conseguirlo porque si no... Dejó que la amenaza quedara en el aire, su significado era inequívoco. El teléfono de Emma volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. Estamos vigilando. No lo involucres. Se le heló la sangre. Vince debía tener a alguien siguiéndola y, por extensión, a Alexander. No podía permitir que él saliera lastimado por sus errores. Lo resolveré, dijo en voz baja, con la mirada fija en la mesa. Dame un poco más de tiempo. Vince se puso de pie, mirándola con desprecio. Como tienes hasta mañana por la noche. Después de eso, yo hago las reglas. Esa noche Emma regresó a casa y encontró a Alexander esperándola afuera de su edificio. Estaba apoyado en su elegante auto negro, su presencia era tranquilizadora y estresante al mismo tiempo. Alexander, no deberías estar aquí, le dijo mientras se acercaba a él. Sigues diciendo eso, respondió él acercándose. Pero no me iré hasta que me digas qué está pasando. Emma dudó, su instinto de protegerlo luchaba con su desesperada necesidad de apoyo. Finalmente suspiró y señaló el edificio. Entra. Tenemos que hablar. Una vez dentro, Alexander contempló el pequeño apartamento con la mirada fija en la pila de billetes que había sobre el mostrador y en los muebles gastados. Emma evitó mirarlo a los ojos y se concentró en preparar el té. Emma, dijo con dulzura, se lo de Vince. Sus manos se congelaron a mitad del movimiento. ¿Qué? He estado investigando tu situación, admitió. Sé lo de la deuda, las amenazas. ¿Por qué no me lo dijiste? Emma se giró para mirarlo con la ira encendida en sus ojos. Porque no es tu problema, Alexander. Este desastre es mío para limpiarlo. No tienes que hacerlo solo, dijo acercándose. Déjame ayudarte. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para apartarlas. ¿Y qué pasa cuando Vince decida que eres una amenaza o cuando vaya a por Nana? No puedo correr ese riesgo. Alexander le puso una mano en el hombro y le dijo con voz firme. No le tengo miedo, Emma, y no me quedaré de brazos cruzados mientras te hace daño. Por un momento Emma se dejó llevar por su fuerza, pero el peso de sus miedos era demasiado grande. Ella se apartó, sacudiendo la cabeza. No entiendes lo peligroso que es. Entonces hazme entender, dijo Alexander. Cuéntamelo todo. Emma finalmente cedió contando la serie de eventos que la habían llevado a pedirle dinero prestado a Vince y la situación imposible en la que ahora se encontraba. Alexander escuchó atentamente apretando la mandíbula con cada detalle. Cuando terminó, respiró profundamente. Vamos a solucionar esto, dijo con tono decidido. Emma se rió amargamente. ¿Y cómo piensas hacerlo? Escribirle un cheque. No, dijo Alexander con los ojos brillantes de determinación. La gente como Vince no se echa atrás por dinero. Se echan atrás por el poder. ¿De qué estás hablando?, preguntó Emma frunciendo el ceño. Alexander sonrió levemente. No eres el único que sabe pelear sucio. Al día siguiente Vince recibió una visita inesperada en el sórdido bar que usaba como cuartel general. Un hombre con traje a medida entró flanqueado por dos imponentes guardaespaldas. Señor Kingston, dijo Vince y su bravuconería flaqueó cuando Alexander se acercó. ¿A qué debo el placer? Alexander sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Creo que le has estado causando algunos problemas a una amiga mía. Vince entrecerró los ojos. No sé de qué estás hablando. Emma Carter, dijo Alexander con voz gélida. Has hecho de su vida un infierno, y eso se acaba ahora, se burló Vince. ¿Y qué vas a hacer al respecto, multimillonario? ¿Llamar a la policía? Alexander se acercó, su presencia intimidaba, a pesar de la falta de fuerza física. No necesito a la policía.
Lo que tengo es influencia, conexiones, del tipo que puede hacerte la vida muy incómoda. Vince se burló, pero había un destello de duda en sus ojos. ¿Crees que puedes asustarme? No necesito asustarte, dijo Alexander con suavidad. Solo necesito recordarte con quién estás tratando. Aléjate, Vince. Deshazte de la deuda y no volverás a saber de mí. Vince dudó, sintiendo el peso de las palabras de Alexander. Finalmente gruñó. Bien, pero si no paga otra vez no habrá otro pago, interrumpió Alexander. Ya terminaste aquí. Esa noche Alexander regresó al apartamento de Emma con una expresión indescifrable. ¿Qué hiciste? Preguntó Emma, percibiendo el cambio en él. Me encargué de ello, dijo simplemente. Alexander, te dije que no. No podía quedarme de brazos cruzados mientras te hacía daño, dijo con voz suave pero firme. Significas demasiado para mí, Emma. Se le cortó la respiración. ¿Lo dices en serio? Se acercó y le tomó el rostro entre las manos. Nunca he estado más segura de nada. Por primera vez en semanas, Emma se permitió tener esperanza. Vince ya no era una amenaza y por primera vez en años, se sintió segura. Pero cuando miró a Alexander a los ojos, se dio cuenta de algo más. Ella no solo estaba a salvo, sino que era amada y ella lo amaba también.